no había distinción entre día y noche, po. Y ahí íbamos y nos enseñaban así como mantras para poder desdoblarnos. Hola, hola a todos y bienvenidos al tercer episodio de Tomé mi Cruz Podcast. Em, Somos la Juventud Nazarena y como jóvenes cristianos creemos que estos espacios eh, son una forma de poder recordar las historias que hemos construido con el Señor, la forma en la que Él ha llegado a nuestra vida y nos ha rescatado. Así que hoy día vamos a conversar con alguien que durante mucho tiempo buscó respuestas en la lógica humana o en otras cosillas y alguien que mira la fe desde alguien que miraba la fe desde la distancia y a lo mejor con un poco de crítica, pero que fue alcanzado por una gracia que no se pudo ignorar. Con ustedes le doy la bienvenida al hermano Willy. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? ¿Cómo se siente de estar aquí en este podcast, tercer Bien, episodio? muy bien. Muchas gracias por haberme invitado y espero que sea una grata conversación. Eso, en el nombre del Señor. Amén. Amén. Hermano, vamos a comenzar con un rompehielos, así que le voy a hacer algunas preguntas rapiditas. Nada de pensar mucho, esa es la idea. A ver, primera, ¿qué prefiere? ¿Conversar con alguien que piensa igual a usted o diferente? Igual, Igual, interesante. ¿Libro favorito? la Biblia. Ah, qué canuta la respuesta. Corte, Sin pensarlo. ahora la de verdad. Para quienes no sepan, el hermano Willy es un excelente cocinero, entonces esta pregunta para nosotros es importante. ¿Lavar la loza o cocinar? Cocinar. Y sí. Y bueno. ¿Y dulce o salado? Salado. Salado. ¿Algo en específico? Carne. Quiero que sepan que luego de los podcasts nosotros tenemos un catering, producción. Em, la idea de este podcast es conocer su historia con Dios. Lo vamos a dividir en tres partes que están inspiradas en el versículo que tenemos como base del podcast, Mateo 16:24. Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Entonces vamos a partir con la primera parte, la de em, negarnos a nosotros mismos. Y para negarnos a nosotros mismos, primero hay que reconocer que uno no tiene todas las respuestas. Em, para usted, ¿qué fue lo más difícil de renunciar en su mente para poder darle espacio a lo nuevo que Dios traía? Bueno, para ponerlo en un contexto, Por favor. sí, yo nací en una familia súper normal, ¿ya? Tengo 46 años, así que si sacan la cuenta, nací el año 80, 1980, el siglo pasado, ¿ya? Y en una familia normal, tengo 2 hermanas, mis papás siempre trabajaron y yo soy el menor de los 3 hermanos que somos. Entonces, mi infancia fue en un momento específico de nuestro país en el que había una vida álgida en la política. ¿Ya? La gente se dividía mucho entre ser de un lado o ser de otro lado, y eso marcó en un poco mi pensamiento y mi forma de actuar y de ver la vida. Entonces, cuando pienso en lo que más me puede haber costado de negarme a mí mismo, es negarme a mis convicciones, a lo que yo pensaba, a lo que yo creía, a lo que yo consideraba que era correcto, justo, eh, y ahora negarme a eso para abrir no mi mente, sino mi corazón a que la verdad de Dios entrara en mi vida. Creo que eso eh, fue algo muy difícil para mí. Uno cuando no conoce al Señor, uno igual como que a ciegas intenta buscarlo. ¿Cómo fue esa búsqueda? Bueno, y voy a contar el final, po. Al final yo me di cuenta que necesitaba encontrar a Dios, pero el camino fue diverso. Em, yo lo divido en dos caminos que eran paralelos que iban avanzando. Uno era el camino
como de la parte intelectual, del pensamiento y la ideología, la militancia política, el arte y todo ese camino. Y por otro camino, paralelo, era el camino del rock and roll. O sea, El reventón desenfreno. y mucho abuso de sustancias y esos dos caminos eran paralelos. Y hasta en algún momento los dos caminos se juntaban, se cruzaban y era como que estaba todo bien. O sea, era como una especie de ser místico, racional, entonces como que cubría todas mis necesidades. Y sobre todo cuando entré al liceo, ahí tuve como un comienzo de una búsqueda de algo más espiritual. Entonces ahí comencé a asistir a la parroquia en ese tiempo, me invitaron, yo fui, empecé a ir a misa, me invitaron de los grupos de juveniles de la parroquia y ahí como que desarrollé una parte espiritual, entre comillas. Yo ahí como que sentía que quería ser sacerdote y eh, ahí estuve en ese mundo eh, divagando. Finalmente, el otro camino también perseveraba igual, po, el camino De la locura. de la locura. Entonces como que yo sentía que había algo que tenía que llenar. No sabía qué lo que era, no tenía esa capacidad. En algún momento igual asistí a unas reuniones de los gnósticos, que son Eso como, diga, porque yo no sé lo que es. son las personas que hacen viajes astrales y en el desdoblamiento Wow. astral, ese tipo de, como de filosofía. Y la verdad que no fue algo que hice o practiqué así durante mucho tiempo, sino que fue esporádico. Y ahí íbamos y nos enseñaban así como mantras para poder desdoblarnos y ese tipo de cosas, cosas que nunca conseguí. O alguna vez creí conseguirlo, pero no sé si estaba durmiendo O estaba bajo o algún. estaba, claro, doblado más que desdoblado. Pero, claro, funcioné así toda mi adolescencia, mi juventud, y en un momento el camino de, digámoslo así, entre comillas, el camino bueno, ¿cierto? De la parte académica y, Como en la búsqueda, porque teníamos una búsqueda sana y una búsqueda no tan sana. claro, entonces esa búsqueda sana, digamos, que tenía más que ver con el alimentar mi mente y bueno, al final mi ego, ¿no? Eh, decayó y fue en aumento la otra parte que era la parte de la locura. Esa parte como que aumentó, aumentó, se apoderó de mí a un punto en que ya no había como, no había otra cosa, pues era solamente ese era mi mundo. Ya hasta la edad de los 26, 27 años, no había distinción entre día y noche. No había distinción entre día y noche. Po. Era oscuro, todo era oscuro. Y, y después cuando yo conocí al Señor, Ah, cuando... un poquito, antes de. Me gusta que hablemos de este vacío porque en la iglesia, en la cultura de iglesia se habla mucho de los cristianos de antes de conocer al Señor. Se habla mucho de que cuando Dios nos creó nos hizo con esa necesidad de tener una conexión con nuestro creador y de que quienes no lo conocen están en esta búsqueda constante como intentando, no saben si están buscando el propósito de su vida o la razón de su existencia o si hay algo más, pero constantemente hay una búsqueda. Entonces me gusta que hablemos de este vacío y antes de que pasemos a cómo conoció al Señor, me gustaría hacerle la pregunta y ¿por qué cree, o quizás usted, que los jóvenes no están tan abiertos a decir, bueno, pero si siento esto, démosle una oportunidad a esto que llaman Dios o a esto que llaman iglesia? Por qué prefieren, por ejemplo, em, encontrar llenura en la felicidad momentánea o en, no sé, en hobbies o en cosas que, no sé, en carrete? ¿Por qué? Yo pienso que tiene que ver algo harto con la inmediatez. O sea, yo puedo hablar de mi experiencia. Eso. Si yo estoy vacío hoy día y necesito llenarme hoy y sentirme bien, no voy a esperar a que Dios transforme mi vida en 10 años más. Po. Entonces, si puedo, no sé, drogarme
es algo inmediato, o sea, yo me tomo una droga y quedo drogado. Me han No contado. tengo que esperar que haya un efecto secundario después, más adelante, no, sino que ese vacío yo lo lleno inmediatamente. Creo que puede tener mucho que ver con la inmediatez de las cosas. Y también hay un tema de prejuicios de uno mismo, po. O sea, si yo estoy en un grupo que es ajeno a la vida de la iglesia, donde no, o si yo conozco, por ejemplo, de todos mis compañeros, amigos, uno que va a la iglesia es uno, pues es un mundo aparte, po. No es algo que a mí me atraiga de partida. A mí, por ejemplo, cuando yo era joven, si bien yo iba a la iglesia, a la parroquia, a la iglesia católica, pero tampoco era como que éramos así, no sé, pues santos que estábamos todo el día rezando, sino que era igual un desenfreno, pero la única diferencia era que íbamos a misa. Entonces, creo que la idea también de la iglesia cristiana evangélica, muchas veces en los jóvenes es como una idea muy limitante, como una idea de algo muy demasiado religioso, muy demasiado cerrado, muy demasiado que no tiene oportunidades para desarrollarte como en lo que a ti te puede gustar. No sé si a un joven, por ejemplo, le gusta pintar o hacer graffiti y si yo, ¿qué voy a ir a hacer a la iglesia? ¿Qué voy a grafitear? No ve en la iglesia tampoco una oportunidad para poder desarrollar lo que a él le gusta. Entonces, creo que son varios factores los que pueden hacer que los jóvenes prefieran seguir perseverando en lo que están haciendo y no experimentar un cambio. Yo estoy de acuerdo con el eso de la inmediatez. A veces es más fácil algo que me dé esa como satisfacción al tiro, que quizás invertir tiempo en esa introspección y en decir, bueno, veamos a ver si esto que me dicen acerca de Dios puede ser verdad o no. Y última pregunta para salir de esta etapa del negarse a sí mismo. em, ¿Qué fue qué fue lo que Dios hizo en su vida que, que usted dijo, o de qué forma Dios lo buscó? Que usted dijo, Él me está llamando y yo me estoy haciendo el Larry. Yo creo que Dios usó grandemente a mi esposa en esa área. Ella, Que pase la esposa. ella me ganó para el Señor, po, en términos Es su simples. perlita. Claro, yo soy la perla de su corona, nada. Eh, pero ella me ganó para el Señor, y me ganó para el Señor como la palabra lo dice. El apóstol Pedro habla a las mujeres que tienen esposos que no son creyentes y les dice que sean ganados por vuestra conducta. Y, Oh, wow. y ella me ganó así para el Señor, po. Obviamente hubo un punto de quiebre entre los dos caminos, ¿ya? Mi esposa había estado apartada del Señor, pero tomó la decisión de volver a los caminos de Dios. Y yo nunca había estado ni cerca de Dios, entonces no había cómo. Y en un momento determinado de nuestra historia de familia ya, ella me propone que tome una decisión y me dice, o sigue al Señor conmigo o lo dejamos hasta aquí, po, porque yo Ah, no puedo seguir así. Entonces yo tomé la decisión no de seguir al Señor, sino de seguirla a ella y decir, ya vamos a ir a la me parece. iglesia y hasta que se le pase la locura vamos a hacer como que vamos. Esa era la idea mía, po, Ya. ya. Y entonces, cuando yo llego a la iglesia, sin duda lo que a mí más me costó, no podía entenderlo, era que yo tenía que reconocer mi pecado. Eso es súper interesante porque a veces uno intenta compartir el evangelio y uno dice, tienes que arrepentirte, tienes que pedirle perdón a Dios de tus pecados. Y uno, pero si yo qué he hecho, yo no le pegaba a nadie, no he matado a nadie, no le hago daño a nadie. Entonces, ¿de qué me voy a arrepentir? Claro, ese era mi gran problema, que yo no sentía que no tenía nada de qué arrepentirme. Entonces, cuando hacían, por ejemplo, un llamado y decían, es tiempo de que te arrepientas de tu pecado, y yo decía, Le hablarán al de al lado. le hablan. Claro, entonces, pero sí lo que pasaba era que, y mi esposa siempre me lo decía,
a mí no me importaba. Yo sabía que si tú estabas ahí, Dios podía hacer algo Ay, en tu vida. qué fe la de Si, ella. si tú no estabas ahí, Dios no podía hacer nada. Y la Biblia precisamente dice que a Dios le plació salvar al mundo a través de la locura de la predicación del Evangelio. Mm, Entonces, mientras las personas no estén expuestas a la predicación del Evangelio, es imposible que Dios pueda hacer una obra en sus vidas, po. Y yo estando ahí pensaba que no escuchaba nada, mientras predicaban, mi mente estaba en cualquier parte, pero mi espíritu estaba ávido po, de Dios, entonces eh, en ese momento se produce todo lo que viene después, pero ahí en ese momento de negarse a uno mismo, es decir, yo no tengo razón, yo sí tengo cosas de que arrepentirme, sí tengo mucho perdón que pedir mm, a mi familia que hice sufrir todo el tiempo que yo estaba perdido, ¿cierto? A mis padres, a mis hermanas, a mis familiares que se preocupaban por mí. Tenía que ir y decirle, oye, perdónenme porque fui malo. Entonces, mm. eh, en ese tiempo, cuando llegamos nosotros a la iglesia en donde yo me convertí, se cantaban harto himnos y había un himno que el coro decía, yo era vil e indigno, yo era vil e indigno, mas Cristo me salvó. Y yo decía, ay, que le ponen color, como vil e indigno, pero ¿cómo? ¿Indigno de qué? ¿Cómo? Claro, pero yo era vil e indigno y aún así Cristo me salvó. Entonces, esa convicción de pecado es lo que el Espíritu Santo hace, es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Igual nos da esperanza y espero que, bueno, a quienes estamos aquí y quienes van a escuchar el podcast, que igual nos haga pensar, reflexionar, a lo mejor aquellas personas que pensamos que vienen a la iglesia y que no, por más que venga, no, no le entra, no le entra. Pero el Espíritu Santo sí trabaja y trabaja desde adentro hacia afuera. Em, y aquí tenemos un ejemplo de eso, de a lo mejor, no, va a ir a puro calentar la silla, pero no, Dios tiene otros planes. Em, Pasemos a la siguiente etapa. Nos negamos y luego el Señor dice, toma su cruz. Esto de tomar su cruz es algo que le he dado hartas vueltas. Em, ¿Qué significó para usted o qué significa para usted tomar la cruz? Que el Señor diga, toma tu cruz. Bueno, podríamos darle un significado, una respuesta rápida, es decir, tomar la cruz es seguir al Señor a pesar de todas las cosas. Pero si nosotros vamos un poquito más allá, vemos lo que significaba en los tiempos en que Jesús lo dijo, es precisamente el efecto de negarme a mí mismo. Es decir, tomar la cruz significa morir, morir. Eso es. Cuando Jesús tomó su cruz, no la tomó para pasearse por Jerusalén, para que lo vieran, cómo él caminaba con su cruz, sino que su camino hacia la cruz fue negarse a él mismo todo el tiempo de su vida y sobre todo su ministerio, negarse a sí mismo, negarse a su naturaleza divina para ser el Dios hombre que nos salvara. Entonces, cuando yo tomo mi cruz, yo estoy diciendo yo muero, pero no puedo morir sin antes negarme a mí mismo. Eso me gusta. Entonces, y lo conversábamos el otro día en la casa y lo habíamos conversado con otro hermano, que el problema del creyente de tomar su cruz sin negarse a sí mismo. Entonces, yo tomo mi cruz y a los 3 kilómetros ya no puedo cargar más mi cruz. No puedo cargarla porque es demasiado pesada. Entonces, ¿qué hago? Me caigo al suelo, tiro la cruz a un lado, dejo de caminar Mm. porque me aburrí, porque me miraron mal, porque no me consideran o porque no sé, cualquier cosa que pueda experimentar. Pero en el fondo lo que me pasó es que no me negué nunca a mí mismo. Oh, me explota la cabeza porque creo que es algo que nos puede pasar y es un error muy silencioso porque tú no es que no estés yendo a la iglesia, tú estás cargando tu cruz, tú estás haciendo el esfuerzo de aguantar aquellas cosas que son dolorosas, que cuestan, que a lo mejor significan procesos largos. Entonces tú en tu mente, tú lo estás haciendo, tú estás tomando tu cruz y estás llevando el peso de decir sí, sigo a Cristo, pero claro, te quedas sin fuerzas, te quedas sin ánimo
porque en el fondo lo sigues haciendo en tus fuerzas, nunca renunciaste a ti, em, y eso pasa por saltarnos el paso de negarnos a nosotros mismos. Claro. Y también es considerar que es algo diario, pues algo cotidiano, no es algo que se haga una vez para siempre. O sea, claro, en el momento en que yo me arrepiento de mis pecados, Dios me perdona y yo ahí me negué a mí mismo ese día. Pero al otro día voy a tener que volver a negarme a mí mismo Eso. y seguir negándome a mí mismo en diversas áreas de mi vida para siempre, hasta que Cristo venga por nosotros, por su pueblo, o me llame a su presencia, yo tendré que vivir una vida negándome a mí mismo. Ahora, hay personas que creen que es como una dieta, ¿no? Yo hago ¿Cómo, dieta, cómo sería eso? claro, o sea, yo hago una dieta y esa dieta me prohíbe a mí comer pan, y ahí me niego a mí mismo. Entonces, me niego a mí mismo en ciertas áreas que traen un beneficio para mí. Por ejemplo, eh, me niego a mí mismo en mi flojera de leer la Biblia, porque me conviene leer la Biblia, trae un beneficio para mí. Pero no me niego a mí mismo en dejar de envidiar lo que tiene mi hermano, porque nadie sabe que yo estoy envidiándolo. Entonces, Mm, negarme o no negarme no trae ningún beneficio, digamos, visible. visible o tangible. Entonces, es algo muy bonito y es muy profundo porque al final lo que Jesús nos pide no es mejorar, sino que es nacer de nuevo. Eh, Qué fuerte. la obra del Espíritu Santo no repara cosas, po, no repara a las personas, no agarra a un pecador y le echa una limpiadita, lo ordena, lo peina, ¿cierto? En mi caso, ahí esa parte la obviamos, y lo deja ahí paradito, limpio, listo, ¿no? Sino que lo toma, lo desarma y lo vuelve a hacer, Mm. y es algo nuevo. Entonces, cuando nosotros no caemos en esa cuenta, todo lo que hagamos, todos nuestros esfuerzos por servir al Señor son en la carne. Y lo que es carne, po, muere. Entonces, si yo le pregunto por qué cree que hay jóvenes que viven, pero no es lo mismo antes. Antes dijimos que a veces tomábamos nuestra cruz y no nos negábamos a nosotros mismos, nos saltábamos el primer paso. Pero también hay jóvenes que se quedan en el intentar negarse, pero y nunca toman la cruz. Es precisamente eso, es que el segundo paso sin desarrollar el primero es imposible, po. Intentar negarme es algo que yo hago en mi fuerza. Supongamos que yo tengo un deseo irrefrenable de robarme algo. Y yo intento negarme a mí mismo y decir, no, la Biblia dice, no robarás. No, no me lo voy a robar. Y al otro día voy de nuevo al supermercado y vuelvo a ver eso ahí y quiero robármelo. Y no, no. Pero al quinto día voy a decir, me lo robo. No. Total, ¿qué le voy a hacer al supermercado? No le voy a hacer nada, ni un daño, si un chocolatito así que vale 500 pesos. Entonces, no pude conseguir negarme a mí mismo porque estaba intentando hacerlo yo. Entonces, la obra de negarme a mí mismo es una obra del Espíritu Santo, pues, en nuestra vida, es una obra que Dios hace, pues. Él nos capacita para negarnos a nosotros mismos. No podemos nosotros hacerlo en nuestra carne. Eso va a ser siempre un fracaso. Y si hay, no solo jóvenes, pues, sino que también adultos y personas que a lo mejor están años en la iglesia y de repente desaparecen, no aparecen nunca más, no vienen, dejan de venir, o están ahí como un número más, es precisamente por eso, porque eh, estamos tratando de demostrar algo nomás, pero no hay algo interior. Quiero volver un poco a usted, a su historia, porque con lo de, por ejemplo, la militancia política, los amigos con los que compartía esta vida de locura, desenfreno, los amigos con los que a lo mejor iba a la parroquia, ese entorno. Cuando uno se niega a sí mismo, cargar la cruz significa un peso que a veces puede significar estar solo, puede significar tener que decirle no a los que antes les decía que sí,
puede significar cuidarme de algunos ambientes, de algunas conversaciones. Eh, ¿cómo fue eso? El, bueno, amigos, digamos que mi vida en la parroquia construyó grandes amistades, amigos que yo digo, somos amigos hasta ahora, aunque no nos vemos, no conversamos, no tenemos comunicación, pero si nos encontramos, nos damos un abrazo y se desarrollaron lazos lindos de amistad. Eh, pero al momento en que yo ya me niego a mí mismo, tomo mi cruz, habían otro grupo de amistades cerca mío, ¿ya? Otro grupo de que eran igual de amigos, igual de una linda relación. Y claro, no, cuando yo comienzo a asistir a la iglesia, hay un alejamiento de todo ello. Con el tiempo después, he conversado con algunos y algunos amigos me han dicho, es que tú no era que no quisiéramos estar contigo, pero respetamos que tú estás en otra, po. ¿Para qué vamos a ir a, in- a involucrarnos en algo que nosotros no queremos estar? Pero no hay mala onda. Entonces, eso puede haber sido la reacción de muchos, Mm. eh, de los que estaban cerca mío en ese tiempo. Eh, yo los sigo queriendo mucho. De esos amigos, dos hoy caminan en el Evangelio, se ¿Un han saludo convertido. a Un los amigos? saludo, sí, pues a mis amigos, a mi hermano Bien. Gastón, a mi hermano Síganos Leo. en nuestro canal de YouTube. Sí, no, sí nos siguen, de hecho nos siguen. Y, y son personas que he tenido en mis oraciones desde siempre, pues desde que yo me convertí, he orado por ellos, por mis amigos. Entonces, eh, ha pasado harto tiempo y dos se han convertido y caminan en el Señor. Entonces, Ah, son cosas que uno piensa, Dios también tiene un brazo largo para alcanzarlo a todos. Y en ese momento, claro, se alejaron y era lógico igual, po. Era lógico porque yo ya no compartía las mismas cosas con ellos. Entonces, no teníamos ningún tipo de conexión, ni al conversar, ni al juntarnos a hacer nada. em, gracias por hacer esta retrospección y este análisis de lo que iba pasando en su entorno mientras estaba en este proceso como de dar los primeros pasos espiritualmente. Vamos a pasar a la última parte con las últimas preguntas y estas son mis favoritas. Así que quiero que me dé buenas respuestas. Em, ya, nos negamos a nosotros mismos, tomamos esa cruz y ahora hay que seguirlo. Y la pregunta es, o mi primera pregunta es, ¿quién era Dios en su vida antes y quién es ahora? Es un extremo, porque antes no era nada y ahora es todo. Y no es una frase para el bronce, pues, ni una. Aquí. Claro, pero es así, pues, o sea, no era nada en el sentido que yo a lo mejor podía tener cierto respeto, más que por la figura de Dios, por la creencia de las personas, que es algo que siempre he respetado. O sea, que crean en Él, bueno, habrá que respetarlo. Pero no era nada porque en mi vida no significaba nada, pues. No, o sea, me daba lo mismo si estaba Dios o no estaba Dios, para mí era irrelevante. Y el otro extremo, po, de que ahora Dios es todo en todas las áreas de mi vida. No, ahora tengo la conciencia de que por Él vivo y para Él vivo. Qué Entonces, fuerte. claro, Eso nos hace pensar que realmente se puede pasar del blanco al negro. No hay nadie tan lejos de la gracia de Dios. Y eso es lo bacán, que su gracia o que el hecho de que el Señor nos alcance no depende de tu pasado, tampoco depende de tu futuro, solamente es para ti. Y así es, gracias a Dios. Em, y qué loco que solamente el Espíritu Santo puede hacer que algo que significaba eso, nada, hoy sea tu todo, su todo. exacto. Yo les dije que estas preguntas eran las más buenas. Vamos con la segunda.
Ahora, en este caminar con el Señor, ¿en qué situación de su vida, haciendo qué, de qué forma o en qué ámbito usted se siente más cerca de Dios? Es, bueno, eh, hay múltiples formas, o sea, no sé si formas, pero disciplinas cristianas, porque lo que uno siempre ha escuchado, que es orar, leer la Biblia, ayunar, Ujú, estudiar. Y yo creo que todas esas cosas a uno lo preparan para poder atender a un llamado que va más allá del llamado a la salvación. ujú. ¿No? Entonces, una vez que yo fui salvo, em, Dios comenzó a prepararme para el llamado que Él me iba a hacer. Entonces, ahora, hoy día, bueno, no hoy día, pero ya hace un tiempo considerable, yo he podido entender y tener esa certeza de parte de Dios de que Él me ha llamado a trabajar en el área de la enseñanza. Y eso es lo que hago, lo que me esfuerzo en hacer. ¿Y eh, siente que el corazoncito como que como que le arde cuando usted logra que alguien aprenda algo que tiene que ver con el Señor? Sí, pues que para mí es muy importante porque eh, mis primeras experiencias, por ejemplo, en la escuela dominical, cuando yo comencé a asistir, era de no entender mucho. Pero de no entender no porque fuera muy difícil, sino porque no había una adecuada forma de comunicar lo que se quería decir. Entonces a mí me costaba, me entristecía porque yo decía, las personas venimos para conocer más a Dios y nos vamos pensando que no sabemos nada, po, y que nos vamos pensando que es imposible que aprendamos algo. Es como que en vez de acercarnos, Sí, po. nos alejaban. Entonces, a mí me pasa eso y creo que es muy importante que las personas que en algún momento Dios los ha llamado a servir en un área específica, ya sea en un ministerio, eh, como maestro, como no sé, como maestro de escuela dominical, o en cualquier otra área ministerial, es importante que los hermanos acudan al llamado, acudan a ese llamado, porque hace mucha falta en la iglesia, en todas partes, en todas las iglesias, pues hace mucha falta que hayan hermanos que acudan al llamado. A veces dicen, hoy en esta iglesia estamos pobres de maestros de escuela dominical, o hay poquitos predicadores. Y no es que haya poquitos, sino que hay muchos que están haciéndole No el han quite, aceptado pues, el... claro. Entonces yo hoy día, después de este caminar con el Señor, de haber sido moldeado por el Señor y de todo lo que hemos hablado, siento que ahí yo sirvo al Señor, que eso es para lo que Dios me ha llamado. Hay un llamado de parte del Señor a poder encontrar nuestro lugar dentro de la iglesia. Somos un cuerpo y cada uno tiene una función y hay que encontrarla porque va a ser parte de nuestro crecimiento espiritual. Y lo otro que me gustó que dijo, que yo me preparé y luego el Señor me dijo como, casi como, prepárate y luego te digo para dónde o en dónde te pongo. Porque prepararse es parte de tener fe en que Dios tiene un lugar para mí dentro de esto que llamamos cuerpo, dentro de esto que llamamos iglesia. Y vamos con la última pregunta. Em, Son como 2. La primera es, ¿qué le diría al Willy del pasado? No al Willy del pasado, a ver, elijamos a alguien, al que tenía 19, 19, ¿les parece? ¿Sí? Ya, al Willy de 19. ¿Qué le diría al Willy de 19? Imagínese que viajaba en el tiempo y él estaba sentado leyendo la Biblia, no creo, y se lo encuentra a usted y él le dice, no, tu pelo. Pero después de la impresión y del pelo y no sé qué, y ya, ¿qué le, mm, qué le diría? Arrepiéntete de tus Ah, pecados. cómprate otro shampoo. Pecador, cómprate champú de ortiga. No, es difícil porque eh, para los que somos más viejitos y vimos Volver al Futuro, Mm. cualquier cosa que uno pueda hacer en el pasado puede alterar para siempre el futuro. Ay, nos pusimos.
Filosófico. Entonces, lo he pensado se lo he dicho a lo mejor a alguien alguna vez. Pero si yo pudiera volver al pasado, al Willy de 19 años, eh, le diría que se arrepintiera po, de sus pecados, que buscara al Señor, que, que más adelante lo va a aceptar igual. Así que da lo mismo que lo acepte ahora. Aunque eso significara que yo no tuviera, por ejemplo, la familia que hoy tengo. Mm, No sé si se sí. entiende. Aunque eso alterara mi futuro, porque si hay algo que yo siempre lo conversamos con mi esposa y yo digo, "Ah, pensar que a lo mejor desperdicié la mitad de mi vida sin conocer al Señor, sin poder servirle como me hubiese gustado, no sé, po, de chico haber conocido al Señor, haberlo servido en mi juventud, con todo ese ánimo. No quiero decir que hoy día yo sea un viejo que no puede hacer nada, sino que eh, hay tiempos en que uno dispone de mucho tiempo para la obra del Señor. Mm. Y de verdad me hubiese gustado eso. Entonces, si pudiera volver atrás y decirle algo al Willy de 19 años, sería eso. Que cuidara su pelo, que se comprara otro champú y que buscara a Dios, po. Que buscara a Dios, le hubiese dicho, no sé, anda a tal parte, toca la puerta, di que Mm. necesita ayuda. Eh, ¿Y usted cree que él le habría hecho caso? no. Chicos, aquí terminó el... Pero, ay, pero el trámite que el que no se hace. No, no sé si le hubiese hecho caso, no creo, no lo creo, pero me hubiese encantado que sí. Y para cerrar sus últimas palabras, ¿cuál es su consejo para algún joven que hoy día siente que está demasiado lejos de Dios? Que así como para usted Dios es su nada. O que está en esa búsqueda llenando ese vacío del que hablábamos al inicio. Si está en esa búsqueda de llenar ese vacío, busque a Cristo. Lo único que va a llenar ese vacío es Jesucristo. No No hay pierdas tu nada tiempo. más que vaya a llenarlo. Yo se lo digo garantizado, certificado. No hay nada, nada, absolutamente nada, ninguna religión mística, ni ninguna viaje astral, ni ninguna droga que pueda suplir su necesidad. Solamente Jesucristo puede llenar ese vacío. Si ese joven está en esa búsqueda y está mirándonos ahora, elija a Cristo. Eso yo se lo diría. Eh, y si está en la otra vereda, en la cual, Se siente lejos, se siente como, ¿no? o más que sentirse lejos, como me pasaba a mí, porque no era nada, Ah. que no era ni siquiera una opción, po. Ay, sí, es duro, duro, Claro, porque duro. decir, ya, de entre todas las opciones, bueno, y lo último ya sería hacerme evangélico. ¿Te imagináis? Claro, como alguien una vez me lo dijo. Esa un paréntesis, un momento de mi vida en la locura en que yo caí muy, muy, muy hondo en la locura. Entonces, de repente, como que me recuperé y estuve un poco más lúcido y uno de mis amigos caminando, nunca lo voy a olvidar, por la línea del tren, ahí en calle Carrera, me dice, ¿no has pensado en hacerte evangélico? Y yo lo Vidente. quedé mirando y le dije, ¿tú me dices eso? Pero es que yo siempre he visto que los evangélicos, no sé, po, son curados así, se hacen evangélicos y después ya no toman más. O son volados y se hacen evangélicos y después andan lúcidos. Podría serte evangélico. Nos reímos en ese momento. Y después cuando pasaron los años y yo acepté al Señor y estaba en una iglesia cantando, resonaban esas palabras en mi cabeza. Y yo decía, si me estás viendo, Rodrigo Pincheiro, fuiste tú. Eh, Entonces, si yo pudiera decirle algo a ese joven que está apartado de Dios, lejos de Dios, sin conocerle, sin considerarle como una alternativa, sería lo mismo que le diría al Willy de 19 años. Considéralo, considéralo porque no hay otro camino, no hay otro camino. No es que sea el mejor camino, Eso. es el único camino, no hay otro. Entonces, eh, considéralo. Considera que Dios te ama, que Dios te formó, que dio su vida para que tú tengas vida. Gracias, hermano Willy, Amén. por sus respuestas, por su honestidad,
por abrir su corazoncito con los jóvenes de la iglesia. Y Amén. bueno, y con los hermanos también, que son bienvenidos viendo este episodio. Y ya ahora yo voy a dar mis últimas palabras para despedirse. No sé si quiere decirle chao a la camarita. Que Dios les bendiga a todos. Em, Este episodio nos recordó que no hay nadie que esté tan lejos como para que la gracia de Dios no lo alcance. Que a lo mejor si como el hermano Willy, hoy Dios para ti no es nada, el Espíritu Santo puede hacer que mañana sea tu todo. Y que tampoco hay ningún corazón tan duro que Dios no pueda transformar. Así que gracias por ver este tercer episodio y están todos invitados a poder seguir viéndonos. Para eso suscríbanse y nos vemos en el cuarto con no sabemos con quién. Adiós. Chao.